Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar, enviar un abrazo enorme a nuestra gente querida que nos acompaña a través de nuestras emisoras, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana, mi querida ciudad Guayana. Un abrazo especial para los que estén conectados con nosotros desde allá. Algún día espero por supuesto volver a mi tierra. En los Estados Unidos envío un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente, por supuesto que enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y como hablamos de gobiernos y desgobiernos, aunque acostumbramos con tanta noticia que sale de este país, dedicar la segunda parte del programa a Venezuela, quiero meter de contrabando dos países muy rápidamente. Les prometo que va a ser muy rápidamente. Uno de ellos Chile y el otro Perú. De Chile quiero destacar declaraciones del canciller chileno desde La Haya, quien ha criticado el respaldo de Maduro a Bolivia. Ustedes saben que Bolivia mantiene además un juicio abierto en contra de Chile por su salida al mar, un juicio que pues está en plena discusión, que está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y que pues el gobierno de Venezuela ha salido a darle un espaldarazo a Bolivia, por ejemplo, ha criticado la invasión chilena, aquí cito textualmente, y felicitando a Evo Morales por su valentía en la conducción sabia para que su país recupere el acceso al Pacífico. Algo que no puedo ocultar, que me da muchísima risa, tiene que ver con la declaración del canciller de Chile, Roberto Ampuero, quien ha afirmado que este respaldo no es una buena noticia para Bolivia. Es decir, pues todo pareciera indicar que cuando se necesita el apoyo de Nicolás Maduro en el mundo de hoy es porque está en una situación muy, muy débil. Es decir, estás tan grave que el único que sale a apoyarte es el que está peor que tú, que es justamente Venezuela. Les confieso que al leer esto me dio mucha risa, aunque me disculpan porque es muy serio el tema, pero además porque dice el canciller chileno Roberto Ampuero, esto no le hace bien a Bolivia. Esto lo ha dicho desde La Haya, y es que el jefe de la diplomacia chilena destacó que Morales se ufana de contar con el respaldo de Maduro, que es uno de los mandatarios de todo el hemisferio occidental más criticado. Entonces, por supuesto, no deja de ser una tragicomedia imaginarse un país o un mandatario, un dictador como Nicolás Maduro apoyando a Bolivia, tratando de darle fuerzas como para que desde el punto de vista político pueda haber algún tipo de cambio por parte de Chile, y ya tiene la respuesta que ni siquiera la tiene que dar Piñera. Se la da el propio canciller de Chile al presidente de Venezuela. Bien, ese era el comentario de Chile. Ahora nos vamos a Perú. En Perú se está viviendo algo que yo soy muy joven, pero particularmente en mis años como periodista, apenas tengo 12 años de ejercicio profesional, nunca había visto, que es como una pelea dentro del núcleo familiar puede no solo destruir la institucionalidad de un país, sino además cómo puede llegar al punto en el que unos quieran que otros estén detenidos, estén pagando cárcel, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Alberto Fujimori el 24 de diciembre del año pasado, ustedes lo saben, fue indultado por PPK. Salvó el pellejo PPK 3 meses. Todo parecía indicar que Kenji Fujimori, el hijo menor de me disculpan, ya uno hasta los confunde, de Alberto Fujimori, pues procuró este indulto sacando a los Avengers, se hacen llamar a 11 diputados disidentes de Fuerza Popular, el partido de su hermana, para que se votaran en contra de la vacancia el 21 de diciembre pasado.
No voy a repetir mucho esto porque ya lo conocen. El hecho es que se dio nuevamente la discusión y nuevamente el grupo de los Avengers, que son los rebeldes de Fuerza Popular, los disidentes del partido de Keiko Fujimori, pues intentaron sobornar, a juicio de los Kenji videos, unos videos que fueron mostrados, sobornar a diputados de Fuerza Popular para que votaran en contra de la vacancia de PPK. ¿Qué significa esto? Que en una segunda oportunidad querían salvarle el pellejo a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué ocurre? Pues los diputados del partido de la hermana de Kenji Fujimori, Keiko Fujimori, candidata presidencial en 2 oportunidades, quien estuvo hasta la segunda vuelta, que si mal no recuerdo, perdió por menos de 1 punto porcentual en contra de Pedro Pablo Kuczynski, no es cualquier cosa, por cierto. Bueno, su partido publicó el mismo día en el que se lleva a cabo la vacancia, o mejor dicho, un día antes, me disculpan, a veces se me van los tiempos, publicó los Kenji videos que demostraban sin duda alguna que estos diputados procuraban sobornar a los diputados de Fuerza Popular. A partir de los Kenji videos, a través de los cuales Kenji Fujimori, el hijo predilecto de Alberto Fujimori, va a ser investigado, está siendo investigado, pues Kenji ha aparecido en redes sociales. Esto parece un cuento, una ficción, una fábula total, pero ocurre en nuestro continente en pleno 2018, en pleno siglo XXI, pues ha salido a decir, amenazando en querer ser testigo en contra de su hermana de sangre y en contra de ella, porque ha dicho que él quiere demostrar, quiere que se sepa quiénes son los verdaderos corruptos y responsables. ¡Ey! Y nosotros no estamos defendiendo un lado o al otro. Todo el que sea corrupto, sobre todo en nuestro continente, sobre todo en nuestros países de América Latina, tienen que pagar todo el peso de la ley. Pero lo triste de toda esta historia es que es como lo que está ocurriendo con Brasil, con Bolivia y con Venezuela, ahora en Perú. Y sobre todo teniendo un Perú tan fuerte como estaba económicamente, políticamente, con todos los problemas, por supuesto, pero tan fuerte comparándolo con Brasil, Bolivia y Venezuela. Es que se les olvida que detrás de sus cargos políticos, de sus cargos públicos, hay un país, hay madres, hay ancianos, hay niños, hay futuro. Y hay que cuidar el país por encima de los cargos. Pero no, pues resulta que lo más importante acá es ventilar y publicar todo lo que se pueda para saldar una pelea familiar que se convirtió también en una pelea política. Insisto, no estoy hablando de ocultar pruebas. Todo el que tenga pruebas tiene que sacarla. Pero el asunto está en que de lado y lado han hecho lo suficiente como para destruir cualquier credibilidad que haya en la institución peruana. No sé qué opinan ustedes. Esta es nuestra opinión. Fíjense. Todo este escándalo en Perú, porque ya conocen el escándalo de Kenji, pero el de Keiko de pronto no lo conocen. El escándalo de Keiko Fujimori, la hija mayor del exmandatario Alberto Fujimori, nace con... Ustedes saben que las autoridades de Odebrecht, Marcelo Odebrecht y otros directivos, al ser detenidos y enjuiciados, que por cierto Marcelo Odebrecht hoy día goza un beneficio procesal de casa por cárcel, aceptó colaborar con la justicia. Parte de esa colaboración fue descubrir que en el teléfono de este directivo de Odebrecht, pues estaba una nota que decía aumentar Keiko para 500 no estamos claros de qué significaba ese monto, o hacer visita. Aumentar 500, quién sabe, millones, no lo sabemos. Y además hacerle visita a Keiko Fujimori. Ustedes me preguntarán, ¿de cuándo fue esto? Bueno, esto fue de la campaña del 2011, hace 7 años. Y hasta ahora es que se sabe, por supuesto, no es que nos enteramos ayer de esto. Tenía algún tiempo
y Kenji Fujimori no había accedido, aunque se le había invitado a testificar, pues no había accedido a hacerlo. Luego de lo que ocurrió esta semana, la semana pasada, mejor dicho, en Perú, pues como retaliación ha dicho, hey, yo sí voy a ir, quiero demostrar quiénes son los verdaderos corruptos en mi país, refiriéndose nada más y nada menos que a su propia hermana. Pero bueno, así las cosas, voy a incorporar nuevamente comentarios por acá. Por ahí nos dice, a ver, José Silva, que está ya por ahí con nosotros, nos dice, los tribunales latinoamericanos tienen la dificultad de declarar culpable a los políticos y darles sentencias de prisión en la comunidad. Así queda corruptos sin oportunidad política, pero no presos, que es un gran peso para los países. Así es que hacen algunos países con los crímenes no violentos y donde el riesgo de cometer otro crimen es bajo o inexistente por notoriedad. Parece injusto y clemente, pero la deuda por el crimen queda y las multas fuerzan al culpable a pagar el dinero para cumplir la sentencia en la comunidad. Mirham nos dice, el Foro de Sao Paulo fue creado para destruir la democracia en América Latina, en Sudamérica, sin duda alguna el Foro de Sao Paulo, que por cierto, el día de mañana que tenemos invitados a José Alberto Gil y a Humberto González, vamos a hablar un rato del Foro de Sao Paulo, ya que Mirham nos los trajo sobre la mesa. Por ahí nos dice Carlos Sánchez, nos saluda desde Churuguara, Estado Falcón, bienvenido a tu casa, un gusto tenerte acá. José Silva dice, le paran a Maduro, jaja, toda decisión de Maduro es ilegal. Mirham nos dice, eso me recuerda al barco que le regaló el presidente Carlos Andrés Pérez, mientras que José Silva dice, Maduro ya no es criticado, nadie lo reconoce y nadie lo recibe, es un usurpador. Oila nos dice, por supuesto, que en vez de ayudar, hunde más a Bolivia. ¿Y qué les parece la no admisión de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente a la reunión interamericana en Ginebra? Pues lo vamos a hablar en solo minutos. Luis Quiroz, bienvenido a tu casa, nos saluda desde Maracaibo. Carlos Alberto Jiménez, Jonathan Torres, José Pérez, Mayela Spear. Bienvenidos todos a su casa en esta segunda parte del programa que se nos va muy rápido, así que vamos a optimizarla. A ver, saltamos a Venezuela. Pues el día de ayer en nuestro programa que dejamos en diferido para las transmisiones radiofónicas de los días lunes, le dedicamos esa transmisión al maestro Abreu. Hemos tenido la oportunidad de ver, digamos, el servicio que le han hecho al maestro Abreu, quien falleció a sus 79 años. Creador además del Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela. Ayer hablamos extensamente del maestro y no lo vamos a hacer nuevamente, pero sí honrar de nuevo su memoria, porque gracias a esa idea que parecía imposible, miles de venezolanos hoy día sueñan con el éxito y se alejan cada vez más de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado, porque además la visión que tenía el maestro José Antonio Abreu era una visión sobre todo dedicada a los pobres en Venezuela. Les quitó un futuro fusil, una 9 milímetros, y les colocó un violín, un saxofón, una tambora, y hoy día universalmente se conoce el trabajo del maestro Abreu. Y no solamente se quedó en Venezuela, sino incluso en otros países de América Latina y de Europa, se ha procurado implementar este modelo exitosísimo, demostrado. Si ustedes me preguntan cuál ha sido uno de los grandes éxitos de Venezuela, uno de ellos fue el del maestro José Antonio Abreu, creador del Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela. Así que para usted, maestro, todo el honor que se merece. Bien, bueno, ya entrando a temas para tratar de descifrar lo que ocurre en Venezuela. Sigue saliendo ollas, destapándose esas ollas de corrupción en el país. Se ha descubierto que jerarcas chavistas camuflaron millones de dólares en tenebrosos negocios con China. Entre ellos, por supuesto, el primo hermano de Rafael Ramírez, Diego Salazar, que se le calcula una fortuna aproximada de 2.000 millones de dólares. Imagínense que con una sola empresa, China, pues este señor recibió
49.2 millones de dólares en comisiones, y escuchen cuál era el cargo de la comisión: por servicios de consultoría e intermediación. Para que tengamos una idea, eso fue parte del dinero que fue a parar a la banca privada de Andorra, donde se descubre y finalmente se detiene. Afortunadamente, tenemos a un individuo, uno de los más pesados, tras las rejas. Ahora, cuando hablamos de desinstitucionalización, inevitablemente tenemos que hablar de Venezuela. ¿Y por qué? Porque no sé quién lo comentaba ahora en nuestro foro, pero Venezuela, con todos los escándalos que hay del caso Odebrecht, por ejemplo, aquí tengo uno, que el diario Las Américas, Infobae y distintos medios internacionales lo sacaron. Maduro, una semana después de ganar las elecciones en el 2013, giró 4.000 millones de dólares. Escúchenlo bien, 4.000 millones de dólares para obras de la constructora Odebrecht en proyectos financiados, además con giros adicionales, presupuesto extraordinario. Una semana después de haber ganado en una elección en la que el propio equipo directivo de Odebrecht, para que no piensen que es que lo ha dicho Trump, lo ha dicho Álvaro Uribe o lo ha dicho Rajoy, pues el propio equipo directivo de Odebrecht, entre otros, afirmó, destacó, y de hecho el diario Estado de Brasil tuvo acceso a estos documentos de los promotores, pues han demostrado que esta compañía brasileña pagó 35 millones de dólares para la campaña de Maduro, a cambio de que liberara estos pagos pendientes. La evidencia está allí. Tenemos, porque además se ufanan del cuento de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Tiraron fuegos artificiales, Diosdado Cabello hizo un show dantesco, Maduro, todos opinando en contra de PPK, y ahora sí vamos a ir a la cumbre. Pues tampoco se van a quedar con los crespos hechos. Pero no solo que no van a ir, sino que salen hablando de esto, de un hombre que, en el caso de PPK, sin pretender defenderlo, negó que hubiese recibido dinero de Odebrecht. ¿Qué pasó? Se descubrió que dos de sus empresas, cuando no era presidente, pero sí era miembro de la presidencia de Toledo, otro delincuente más, 20 millones de dólares recibió por parte de Odebrecht. Bueno, este señor recibió aproximadamente a través de sus empresas entre 700.000 y 1 millón de dólares. Bueno, Maduro para su campaña recibió 35 millones de dólares. Y no hay una investigación. Pero por Dios, ¿cómo va a haber investigación si no hay separación de poderes? El fiscal interino nombrado por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo que no había que caer en rumores, que no iba a investigar nada hasta que no tuviese pruebas concretas. Bueno, señor fiscal, levante un teléfono o agarre y abra su computadora y mande un email a la Fiscalía brasileña y pídale que colabore con usted enviando los documentos. Obvio, sabemos que eso no va a ocurrir. Pero no puede ser que en términos de excusa el fiscal haga tal afirmación. Y que hoy día, dentro de la desinstitucionalización, que es lo que les he comentado, quienes, al igual otra vez que Brasil, que Bolivia, que Perú, que Colombia, los que sufren, en este caso, son los venezolanos. Cuando un ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dice, me quitan las sanciones y yo les permito abrir el canal humanitario, le está diciendo al mundo y al país que no le importa en lo absoluto Venezuela, que no le importa en lo absoluto su población, su sociedad. Tan es así que irresponsablemente el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, quien además está relacionado con los carteles de la droga y con el grupo terrorista Hezbollah, pues ha salido al ruedo a decir que si estas sanciones se concretan
en el más estricto de los sentidos, Venezuela tiene la capacidad de, como lo hizo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, es decir, a finales de 1800 y a comienzos de 1900, de producir lo que consume. Vaya falta de respeto a la inteligencia del venezolano. Y esto lo hacen todos los días. Es una mofa sintiéndose invencibles. Es una mofa sintiendo que no hay posibilidad alguna de caer. Por eso es que cuando me dicen es que Maduro está a punto de renunciar, yo les digo, ¿y para qué? ¿Cuál sería el sentido de una renuncia? El único sentido que yo le he dado a este tipo de escenario es que este señor se llegue a algún tipo de acuerdo internacional con su gran dinero amasado y se vaya asilado a cualquier país, un tercer país y listo, y muera en paz. Pero de otra manera, pensar que estos individuos van a salir del poder sin mayor conflicto, pues ya tienen la experiencia, son 19 años. Esta gente se acostumbró a mandar y el pueblo a obedecer, como lo decía peligrosamente en su oportunidad Simón Bolívar. A ver, entonces fíjense, en el marco de lo que ha significado estos hechos de corrupción con China, donde el blanqueamiento de capital incluso llega a ser estatal, es decir, entre el Estado chino y el Estado venezolano han procurado a través de vías oficiales y por supuesto de empresas mixtas y privadas de dudosa procedencia, blanquear todos estos capitales de los que les he hablado, pues se presenta una figura interesante que queríamos traerle al programa y me permiten a ver si nos queda tiempo, no queda prácticamente nada. Y tiene que ver con unas declaraciones que se fueron publicados en el Nacional de Venezuela del general retirado Raúl Salazar, que fue el primer ministro de la defensa de Hugo Chávez. Nos habla de qué está pasando en la Fuerza Armada. Dice que tiene un problema muy grave y aquí hay coincidencia de opinión porque dice que existe una incoherencia entre el ejercicio de la profesión y lo que establece la Constitución. El artículo 328 de la Carta Magna indica que es una organización profesional sin militancia política. Entonces, tanto la institución como los políticos deben entender que una cosa es la vinculación con las políticas de la nación y otra con el partido que está en el poder. Y se lo decíamos en su oportunidad al ministro Vladimir Padrino López, la verdad no recuerdo el programa, a ver si lo tenemos por acá, cuando se conoce los rumores cada vez más fuertes de posible alzamiento militar, y debemos estar bien cerca del programa, lo estoy buscando mientras hablo con ustedes. Bueno, pedía, irónicamente, que aquí está, hablando del tema de las detenciones de los detenidos, de los oficiales en función, pedía que no se politizara la Fuerza Armada Nacional. Y le recordábamos todo lo que significó el desmontaje de la fuerza militar por convertirla en una milicia partidista. Y eso es lo que hoy día se vive como consecuencia. Lo que ellos construyeron finalmente se le está volviendo en su contra. A ver, antes de irme, Ibelice González nos dice: el régimen lo sacan, el pueblo enardecido a un poder superior. Maggie Murat también nos saluda. Ibelice dice: él no va a renunciar jamás. Eber River también nos saluda. Yaritza Ocando también pendiente desde Sydney, Australia. Bienvenida a tu casa. Cielo Quijano también desde Florida. Lina dice: muy de acuerdo con Mirjam Parada en relación al foro de Sao Paulo. Pero bueno, nos toca, Luis Quiroz desde Maracaibo, nos toca hacer punto final a nuestra edición del día de hoy. Se fue muy rápida la edición. Mañana imperdible, 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. Ustedes se meten en Facebook, me ubican con mi nombre, que mañana tendremos a dos grandes personalidades. Por supuesto a José Alberto Gil, que me acompaña todos los martes, pero en especial tendremos a Humberto González del Movimiento Ciudadanos. Tenemos que estar muy atentos a lo que él va a estar comentando el día de mañana acá en América Noticias, nuestra edición número 641. Por lo pronto, como les he dicho, nos toca hacer nuestro punto final
Y les invitamos a acompañarnos el día de mañana. No se vayan, ya saben, mañana estaremos de nuevo con Américas Noticias. Y como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.